Muy buenos días a todos mis hermanos, les saludo en el amor del Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos permite de poder estar una vez más compartiendo su palabra, poder alabando su nombre también y agradeciéndole al Señor porque ciertamente son instancias que Él nos permite de poder estar aquí reunidos y que en realidad el anhelo de nuestro corazón debiese que el Señor pueda abrir nuestros corazones y que Él pueda hablar su palabra. Amén. Bueno, dicho eso, la palabra que voy a estar compartiendo con ustedes es en cierta manera pudiésemos decir que va a ser bastante breve, pero esperando que pueda animarlos, exhortarlos a cada uno de ustedes que está viendo por medio de esta transmisión. Y bueno, para poder comenzar, quisiera que ustedes me pudiesen acompañar aquí al libro de Mateo, Mateo capítulo 19, si fueran tan amables de acompañarme. Mateo capítulo 19. Vamos a leer esta historia que es bastante conocida, pero sin embargo, a través de esta historia es que quisiera exhortar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Bueno, Mateo capítulo 19 y vamos a leer desde el verso 16 que habla acerca de este joven rico. ¿Ya? Bueno, dice así el verso 16, dice: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, y honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién, pues, podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Amén. Y bueno, tenemos este relato que nos habla el libro de Mateo y tenemos aquí a un personaje muy interesante de poder analizar. Tenemos a un joven rico que si ustedes quisieran acompañarme aquí al libro de Lucas y en el capítulo 18 nos va a dar un contexto, un detalle más en cuanto a este joven rico. Aquí en Lucas capítulo 18, como les decía, en Lucas capítulo 18, que relata exactamente la misma historia, ¿ya? En Lucas capítulo 18, y en el verso 18, la misma historia que está relatando en Mateo capítulo 19, pero esta vez en Lucas, dice: un hombre principal le preguntó diciendo: maestro bueno. Y bueno, hasta ahí nomás, porque vamos a volver nuevamente al relato de Mateo, pero dice que era un hombre principal. Por lo tanto, es algo a lo cual debemos de tener en cuenta.
¿Ya? Recordemos también quien también se le llama, que era un hombre principal, pero a la vez también era fariseo, como en este caso en Juan capítulo 3, como Nicodemo. Por lo tanto, es esta persona, este joven, el cual se acerca, que era principal, se acerca al Señor Jesús a hacerle una pregunta. Entonces, volviendo a Mateo capítulo 19 y en el verso 16, dice, entonces vino uno, bueno, este joven rico, joven que se le llama joven rico, pero que tenemos, como decíamos, era principal, ¿ya? Principal. Vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y qué interesante la pregunta que se hace este joven, porque ¿cuántas veces nosotros pensamos que por el hecho de nosotros hacer cierto acto, nosotros tendremos la vida eterna? Pudiésemos ilustrarlo de muchas maneras. El hecho de a veces de quizás hacerle al Señor la pregunta, Señor, qué bien quizás por el hecho de ir el viernes a los cultos, por el hecho de ir a los domingos, de asistir a todas las reuniones, de hacer todo ese tipo de cosas, me dará el hecho de otorgar la vida eterna. La pregunta es, ¿dónde está? ¿Estamos buscando la vida eterna por las obras que nosotros podamos hacer? Recordemos que el Señor, todo lo que nos ha concedido ha sido por su gracia, por su pura misericordia. Y no es por nada por lo cual nosotros pudiésemos haber hecho. Nada, todo es por su gracia. Todo es por su gracia, como lo dice en Efesios capítulo 2, que Él os dio vida. Por gracia, por misericordia nos ha dado ese acceso a esa vida. Pero sin embargo también vemos que Él dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Y yo me recuerdo mucho que cuando uno es niño, uno siempre le decía al papá, papá quiero tener esto, papá quiero tener esto. Aún nosotros lo podemos ver en cuanto bíblicamente, en cuanto al pueblo tenía hambre y bueno, el Señor les daba comida. Bueno, tenía sed el pueblo y el Señor les daba de beber. Tener. Pareciera ser que tener no implica mucho esfuerzo porque es solamente un pedir y alguien cree que me lo dará. Pero si nosotros seguimos analizando lo que sigue a continuación en cuanto al verso 17 y la respuesta de nuestro Señor Jesucristo, dice, bueno, en primer lugar, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, ¿por qué me llamas bueno? Y el Señor diciéndole, ninguno hay bueno. Y qué interesante es también mencionar que no hay ninguno bueno. Mucha gente a veces cree que, uno cuando era chico, yo me recuerdo que uno a veces trataba de hacer la buena obra del día. Y la buena obra del día era, por ejemplo, no sé, ayudar quizá a una anciana a cruzar la calle, ayudar a una persona en dificultad a bajar algo, que quizás ayudar a cargarle algo. Y eso para nosotros era bueno. Pero sin embargo la Escritura nos habla aquí de que el Señor mismo, hablando, diciendo, no hay ninguno bueno. Por lo tanto, ninguno de nosotros es bueno. Sin embargo, hay uno solo bueno y el Señor aquí mismo dice, sino uno. ¿Quién solamente? Dios. Dios es el único bueno. Entonces dice, bueno, no hay ninguno bueno. Y lo que sigue a continuación dice, mas si quieres entrar. Pero la pregunta del joven fue, ¿qué bien haré para tener? Y el Señor le responde, no para tener, sino que si quieres entrar. Y tenemos una diferencia. Hay una diferencia entre querer tener y otra cosa en querer entrar en la vida. Y esa es la pregunta que debiésemos todos hacernos. ¿Queremos entrar en la vida eterna? Porque pudiésemos quizás pensar nosotros en algún momento que la vida eterna es un concepto, que la vida eterna es vivir para siempre. Ese pudiese ser el concepto que nosotros tenemos. Pero sin embargo, aquí podemos ver que entrar en la vida habla de como poder entrar hacia un lugar o entrar en una persona. Entrar. Entonces, ¿cómo? Bueno,
El Señor mismo nos está dando la respuesta de, bueno, entonces yo quiero entrar en la vida. Bueno, la respuesta está inmediatamente después, que dice, guarda mis mandamientos. Guarda los mandamientos. Guardar ¿qué? Los mandamientos, guardar su palabra. Guardar su palabra. Pero no basta solamente con guardarla, sino que también es obedecer a esa palabra. El Señor mismo diciendo, bueno, en Lucas capítulo 6, verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Están los mandamientos, está la palabra del Señor, pero la pregunta es si yo la obedezco. Si yo la obedezco, porque es esa obediencia al Señor es la que va a generar limpieza en mi corazón. Pero muchas veces nosotros tenemos la Biblia en nuestro cajón y ahí está. Recordar también Apocalipsis capítulo 1 y el verso 3, donde habla de bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda las palabras de esta profecía. Hay una bienaventuranza en leer, en oír y también en guardar. ¿Guardar cómo? Obedeciendo. Guardar para obedecerle. Entonces, más si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos, guardar los mandamientos del Señor. Y miren, y el verso 18, ¿pudiese ser que Él no se supiera los mandamientos? ¿Pudiera ser que Él no se supiera la palabra del Señor? Hemos visto por mucho, bueno, uno es cosa de entrar a YouTube y buscar videos de nuestros hermanos allá en Israel y cómo ellos leen la palabra día tras día, la repiten día y día. Porque fue un mandato del Señor. Fue un mandato del Señor de leer su palabra y bueno, también traspasarla a nuestros hijos, pero ellos la leen, por lo tanto, ¿por qué nace la pregunta de por qué el Señor le habrá hecho, por qué habrá hecho la pregunta? Bueno, le dijo, ¿cuáles? Le pregunta el joven al Señor. Y ahora el Señor le responde, bueno, ¿cuáles? Y en esa respuesta, ¿cuáles? Pudiésemos también notar, cierta manera, algún nivel de soberbia. Algún nivel de soberbia y de altivez del hombre. Entonces les dijo cuáles, y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y miren el verso 20, el joven le dijo, y miren, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Punto importante quizás a notar es que sabía que algo le faltaba. Que algo le faltaba. Que pudiese ser que estuviera esa parte en cuanto a quizás guardar los mandamientos, que pudiese ser que está. Pero sin embargo él dice, ¿qué más me falta? Y es reconocer que algo nos falta. ¿Qué quizás poder decir en cuanto a esto? A veces nosotros el hombre de por sí se cree autosuficiente y cree que de ninguna cosa tiene necesidad. Ahora, también lo podemos ver bíblicamente en cuanto a la iglesia en la Odisea, que dice el Señor que ella se creía rica, pero el Señor le llama que era una pobre y desventurada. A lo cual el Señor le aconseja que compre oro y esas cosas. Ustedes lo pueden leer ahí en el libro de Apocalipsis. Entonces, todo esto lo he guardado. Todo esto yo no lo he hecho. Por ejemplo, también me acuerda mucho todo esto lo he guardado en cuanto a quizás para las personas que a veces hemos nacido en la iglesia. Yo he ido todos los domingos a la iglesia, yo he ido todos los viernes, no falté a ninguna escuela dominical, fui a todas las reuniones de jóvenes y todas esas cosas. Todo eso lo he hecho, pero amados hermanos, eso no significa nada. Eso no significa absolutamente nada. Ejemplo que pudiésemos dar en cuanto a esto es que el Señor, estando ahí en medio, la palabra del Señor misma, aún así Judas se le llama el hijo de perdición. Por lo tanto, nosotros pudiésemos decirlo quizás, que estamos en medio de la palabra del Señor. En medio, quizás en una iglesia que tiene la palabra del Señor. Pero cuán importante es que nosotros podamos permitir que esa palabra entre en nuestros corazones.
Quizás el joven rico se sabía todos los mandamientos, los había hecho. Quizás intelectualmente pudiese haberlo sabido. Pero más importante es que esa palabra haya cabida en nuestros corazones. Haya cabida en nuestros corazones. El hecho de nosotros asistir a un lugar, a una iglesia, eso no significa, no es igual a que yo voy a obtener la vida eterna. Entonces el joven le dijo, volviendo aquí al verso 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Entonces, bueno, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Palabra muy importante, si quieres ser perfecto. Porque claramente el Señor le dice, porque él reconocía que algo le faltaba algo para llegar a esa perfección, y el Señor aquí le está dando la clave. Si quieres ser perfecto, y cuán importante es que nosotros como creyentes, como discípulos del Señor, anhelemos llegar a esa perfección. Perfección. ¿Por qué? Porque por lo que dice aquí en Mateo, si pudiesen acompañarme, Mateo capítulo 5, y el Sermón del Monte, ¿cierto? El Sermón del Monte dice aquí en el capítulo 5 y en el verso 48. Dice el verso 48 de Mateo capítulo 5 y dice la primera palabra que llama la atención es sed. Sed pues vosotros perfectos. Perfectos. ¿Como quién? Como vuestro Padre. Como vuestro Padre. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo la iglesia debe anhelar esta perfección? Porque Él es perfecto. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Perfectos, amados hermanos. ¿Se podrán alcanzar todas estas cosas? Bueno, vamos a seguir leyendo, volviendo quizás aquí a donde estábamos en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19. Disculpe. Dice así, bueno, siguiendo leyendo en cuanto a si quieres ser perfectos, ¿ya? Anhelar esta perfección porque el Padre es perfecto, ¿ya? Dice así, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, porque algo le faltaba, él decía, algo me falta. Si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Anda y vende todo lo que tienes. La pregunta es, ¿qué pudiésemos nosotros tener? ¿Qué es lo que nosotros debiésemos vender? Ahora, es muy importante recalcar que nosotros no solamente entendamos la riqueza como algo monetario, como que solamente implica que uno tenga mucha plata. Pudiese ser que nuestra riqueza esté en lo que yo he estudiado, que yo, por ejemplo, voy a poner solamente un ejemplo, en que yo soy abogado, soy ingeniero comercial, soy arquitecto, no sé, o lo que sea, mis amados hermanos. Esto es, y eso pudiese ser mi riqueza. Esa pudiese ser como la honra, la gloria misma. El Señor quiere que nosotros vendamos todas esas cosas. La dejemos, dice, anda, vende todo lo que tienes. Bueno, quizás acá hablando en cuanto al joven rico, sí tenía, porque él era un principal, tenía mucho quizás dinero y pudiese ser su estatus un estatus muy alto. Pero ¿qué tal aquello de la riqueza nuestra como interior que nosotros tenemos? Se ocupa mucho el término acá, el tema del facho pobre, ¿no? Facho pobre que se ocupa. Entonces, pero bueno, el Señor dice, si quieres ser perfectos, para llegar a esta perfección, le está diciendo que tiene que ir y vender todo lo que tiene y darlo a los pobres. Me recuerdo mucho de la vida de Zaqueo. Dice que una vez que el Señor fue y visitó su casa, dice que él después devolvió cuadruplicado.
Por lo tanto, ¿por qué? Porque lo decía la ley también. También lo dice la ley lo decía. Y él devolvió cuadruplicado. Entonces, esa ley que pudiese ser que Zaqueo se lo sabía, intelectualmente pasó a ser, no era ya, cuando él hizo que lo devolvió, dejó de ser intelectual y ya pasó a ser una experiencia. Entonces, no sé si logré darme a entender en eso, en cuanto a quizás el cumplimiento. Entonces dice, si quieres ser perfecto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Hermanos, la pregunta, y bueno, cabe el análisis ahora, ¿dónde estoy haciendo tesoros? ¿Dónde estoy haciéndome tesoros? ¿Por qué estoy yo trabajando? Justamente ahora está muy muy ahora fresco en cuanto al tema de la devolución del 10% de la AFP y quizás cuántas cosas quizás haremos o se harán. Digo haremos porque ahí está. Ahí está. ¿Para qué lo voy a usar? Ahora, ¿dónde está mi confianza? ¿Mi confianza está en la AFP? Mi confianza está en cuánto dinero yo pudiésemos obtener una vez que yo quizás después deje de trabajar. Entonces, que el Señor nos ayude, porque ¿dónde estamos haciéndonos nosotros tesoros? ¿En la tierra? Bueno, el Señor mismo decía, haceos tesoros, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen. Porque donde esté vuestro tesoro, también dice la palabra del Señor, estará allí vuestro corazón. Por lo tanto, ¿cómo quizás poder saber cuál es mi tesoro? Es por lo cual yo trabajo. Por lo cual yo trabajo. ¿En dónde está puesto mi corazón, mi fuerza? ¿Dónde está? En quizás obtener un mejor auto, una mejor casa, un mejor pasar y solo vivir una vida llena de apariencias. Me recuerdo bueno, sigamos leyendo en realidad, después quizás lo vamos a seguir leyendo, pero dice, bueno, tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Dice así el verso 22. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas posesiones. ¿Cuáles son nuestras posesiones? ¿Cuáles son nuestras posesiones que pudiésemos tener en nuestro corazón? Insisto, no, esto es más allá de lo que nosotros podamos hablar monetariamente, más allá de eso. ¿Cuál es nuestra posesión? Riqueza no es igual, o sea, pudiese ser en cierta manera, pero el mucho dinero, el estatus, el nombre quizás que yo tengo. Entonces, que el Señor nos ayude. Entonces, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Triste, dejó, estando ahí el Señor mismo, se fue. Entonces el verso 23 dice así, entonces dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Bueno, y antes de quizás de seguir leyendo, quisiera que me acompañaran aquí al libro de Lucas nuevamente. Libro de Lucas, hablando en cuanto a la riqueza y todas esas cosas, complementando un poco, dice en Lucas capítulo 12, si es que no lo había mencionado, Lucas capítulo 12, y vamos a leer desde el verso 13, y esto es para que podamos meditar en cuanto a quizás al hecho de hacernos tesoro. Dice Lucas capítulo 12 y en el verso 13 dice, le dijo uno de la multitud, Maestro,
di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Y el verso 14 más, él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Porque miren, allá preguntaba el joven rico por qué bien haré para tener la vida eterna, ¿no? Entonces dice acá el verso 15, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, dice, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Nuestra vida no consiste en eso. ¿En qué consiste nuestra vida? Bueno, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió la parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, porque a veces no basta solamente, no es necesario a veces decirlo, sino con que eso esté en el corazón. Dice así, él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo donde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados, para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero, verso 20, pero miren, ¿quién le dice? Pero Dios le dijo. Dios le dijo. Entonces, pudiésemos, pero bueno, más adelante lo voy a mencionar, pero dice, pero Dios le dijo, necio. Miren qué fuerte esta palabra, necio. Necio, la necedad, necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, aquello para lo cual tú has tanto trabajado, por ese auto nuevo, por esa casa, por ese mejor estatus social, por esa carrera universitaria. Porque una cosa debemos tener en claro, que el mañana, como dicen por ahí, el mañana no nos pertenece. Nosotros no sabemos qué va a pasar en un momento más. Nosotros no sabemos qué va a pasar en unos minutos más. Días, meses, años quizás, no lo sabemos. El hombre es muy dado a planificar cosas. Cuando vuelvo a insistir, ¿quién sabe si mañana sigue vivo? ¿Quién sabe si mañana seguimos vivos? Entonces le dice el Señor aquí a la parábola en cuanto al rico necio, dice, necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Por aquello por lo cual tú trabajaste, ¿a quién le va a quedar? ¿Para qué estoy trabajando, mis amados hermanos? Vuelvo a hacer el énfasis, ¿estoy trabajando para hacerme tesoros en la tierra? Donde si nosotros lo pensamos también, dice que el Señor va a quemar absolutamente todo. Entonces, por más que nosotros compremos el mejor auto, la mejor casa, no, todo va a ser quemado. Lo único que dice que va a permanecer son sus palabras, sus mandamientos. Eso es lo único que permanece para siempre. Su palabra. Y es en esa palabra en la cual debiese porque tenemos a veces nuestra visión extraviada en las cosas. Entonces dice, ¿de quién será? Verso 21. Así es el que hace para sí, para uno, tesoros, y no es rico para con Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra riqueza? Nuestra riqueza está en lo que nosotros podamos mostrar, aparentar, una tele de 60 pulgadas. ¿En qué está nuestra riqueza? Solamente para ilustrarlo de la siguiente manera. En Apocalipsis.
Dice Apocalipsis capítulo 2, en cuanto quizás a la riqueza, ¿no? ¿Dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está nuestra riqueza? Dice así, en Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer desde el verso 8, ¿ya? Dice así, Apocalipsis capítulo 2 y el verso 8. Escriba al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza. Y entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Vuelvo a leer. Yo conozco tus obras y tu tribulación. O sea, tribulación, alguien que ha sido afligido, alguien que ha sido golpeado, alguien que ha sido tratado. Porque en cuanto a la aflicción, el padre al que ama, disciplina o aflige. Entonces dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pudiese ser, mis amados hermanos, que nosotros podamos ser pobres en esta vida, pero teniendo al Señor somos ricos. Pudiese ser que la persona más millonaria de este mundo tenga todos los millones, pero eso no nos hace, nosotros somos más ricos que Él. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo. El problema está en que nosotros no lo valoramos como tal. No lo valoramos como tal. Pero Él es rico. Entonces aquí dice, tu pobreza. Pero el Señor le dice, pero tú eres rico. Qué bello sería que el Señor diga quizás de nosotros, puede que seamos pobres, pero ser ricos espiritualmente. Tener todas esas riquezas espirituales en el Señor Jesucristo. Entonces, pero tú eres rico. Entonces, ¿dónde está la riqueza que nosotros podamos quizás obtener? Que el Señor pueda decir de nosotros que quizás somos pobres, sí, pero teniéndolo a Él somos ricos. Entonces, volvamos aquí a donde estábamos, aquí en Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, para seguir leyendo. Ahí, vamos. Mateo capítulo 19, y vamos a leer desde el verso 20, donde habíamos quedado. Vamos a comenzar aquí a leer desde el verso 25. Dice así el verso 25, sus discípulos, Mateo capítulo 19, verso 25, dice, sus discípulos oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y Jesús le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y aquí uno dirá, pero no entiendo, para Dios todo es imposible. Recuerden que arriba está hablando en cuanto a la perfección. Para los hombres es imposible alcanzar la perfección, pero sin embargo para Dios todo es posible. Entonces tiene que ver con que Él nos puede hacer perfectos. Nosotros no somos perfectos, evidentemente. Tenemos nuestros defectos. Pero sin embargo, ser perfectos, llegar a esa estatura que es Jesucristo, a la medida de Jesucristo. Perfecto, ser perfecto. Para los hombres es imposible, pero para Dios sí nos puede hacer perfectos. Está en nosotros poder anhelar esa perfección. Pero para eso nosotros debemos dejar todo aquello que nosotros tenemos, todas nuestras riquezas, todo lo que nosotros somos, para poder ir en pos de Él, para poder ir en pos de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, sigamos leyendo. Verso 27. Y aquí hay algo muy precioso que nosotros también debemos de considerar y tener presente. Que a veces muchas veces mira a los discípulos del Señor como que ellos se comportaron de esta manera. Pero si hay algo que a mí me llama la atención y que encuentro yo que nos llevan en este sentido, lo que vamos a leer ahora, mucha ventaja en esto lo que vamos a leer. Mucha ventaja. Entonces dice así el verso 27. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ellos lo dejaron absolutamente todo. Y miren, aquí mismo en Mateo y en el capítulo 4, aquí en Mateo capítulo 4,
en cuanto a la experiencia de este mismo Pedro. Dice en Mateo capítulo 4 y en el verso 18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes le siguieron. Pasando de allí, vi a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice, y ellos dejando al instante la barca, y miren, la barca, o lo que ellos en lo cual trabajaban, y dice, y a su padre le siguieron. Entonces, pareciera ser que es como el Señor los llama, les dijo, venid a mí en pos de mí y os haré. Tiene que ver con esa hechura en cuanto a ser perfectos. Bueno, tiene que ver con cómo el Señor nos hace perfectos. Cómo el Señor nos moldea, cómo nos trata, cómo nos trabaja. Asimismo, como el Señor lo relata en Jeremías, en cuanto al alfarero. De cómo trabaja en la rueda. Os haré trabajarnos. Cómo el Señor nos trabaja. Por medio de las vivencias, por las aflicciones que nosotros vivimos. De las situaciones que vivimos cada día. En el trabajo, en nuestro hogar. En todo momento el Señor nos está moldeando, nos está trabajando. Entonces dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y pareciera ser como que ese mismo empleo que ellos tenían hablando terrenalmente, ahora cambiaran la persona, como se le dice, cambio de empleador. Ya no trabajas para ti, sino que ahora el Señor íbamos a trabajar ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Cambio de trabajo. Pero dice que dejaron al instante. Y a veces cuánto a nosotros nos cuesta dejar nuestras cosas. A veces nos tardamos mucho en tomar una decisión. Pero sin embargo vemos aquí que ellos dejaron al instante las redes y le siguieron. Y después en el verso 22 dice que ellos dejaron la barca y también dejaron a su padre. A su padre, la familia, porque... Bueno, sigamos leyendo mejor. Volvamos nuevamente aquí a Mateo capítulo 19, donde estábamos leyendo. Mateo capítulo 19, y habíamos quedado en el verso 27. Entonces dice, respondiendo Pedro, le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y miren, no quisiera andar mucho en eso, pero sí dejarles en la exhortación que continúa aquí en el verso 29. Dice, y cualquiera. Uno dirá, ellos eran especiales. No, mis amados hermanos. Ellos eran personas comunes y corrientes como nosotros. Entonces el Señor está diciéndonos, bueno, y cualquiera, cualquiera que haya dejado, miren, cualquiera que haya dejado, arriba decía, al joven rico le dijo, anda y vende todo lo que tienes, todo lo que posees, y dale a los pobres. Pero miren, y el Señor, porque aquí está con letras rojas, y dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Heredar la vida eterna. Pero cualquiera que haya dejado para ir en pos del Señor, porque ¿dónde está puesta mi visión? ¿Dónde está puesta mi mirada? ¿Por qué estoy yo trabajando? ¿Dónde está puesta mi mirada?
Mi mirada está puesta. Nosotros tenemos varios ejemplos, no los voy a leer ahora, pero solamente los voy a citar. En cuanto a Abraham, Abraham que dejó su tierra y su parentela para ir a la tierra que el Señor le había mostrado. Moisés que prefirió, ¿qué cosa? Ser maltratado y vituperiado. Que gozar de los deleites terrenales. Porque ¿dónde tenía puesta la mirada? ¿Dónde tenían puesta la mirada estos varones del Señor? En el galardón o en la vida eterna. Porque dice, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Heredar la vida eterna, amados hermanos. Entonces el joven rico, bueno, ¿qué bien haré para tener? Pero el Señor, ¿a dónde nos está llamando? A poder entrar. A entrar en la vida. Entrar en la vida eterna. ¿Y en qué consiste esa vida eterna? En poder conocerle. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces, dejar casa, dejar casas, hermanos, hermanas, padre, madre. Ahí hay mucho. Quizás hay mucho en nuestro corazón que el Señor tiene que limpiar. Cuánto pesa a veces en nuestra familia, en nuestras decisiones, en nuestro juicio. Porque, bueno, que el Señor vaya cortando, vaya cada día limpiando nuestro corazón, vaya cada día machacando. Pero aquí dice el verso 30, pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Entonces, los quiero dejar con esta exhortación, mis amados hermanos, ¿en dónde está puesta nuestra mirada? ¿Dónde está puesta el objetivo? ¿Dónde está puesta nuestra visión? Y para concluir, quisiera que me acompañaran aquí al libro de Filipenses. Ahora, mencionar quizás ejemplos en cuanto a esto, pudiésemos mencionar quizás a Pablo, y todo está aquí mismo en Filipenses, y en cuanto a toda la riqueza, solamente citarlo porque yo sé que ustedes conocen el texto, que dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene más de qué confiar, bueno, él decía que yo más, y bueno, y él decía, bueno, lo decía que cuántas cosas dice eran para él ganancia, pero las ha estimado como pérdidas por amor de Jesucristo. Todas esas cosas que él era quizás como Saulo, esas cosas como Saulo le traían. Pero sin embargo él dejó todas esas cosas por ganar a Jesucristo, por hallar a Jesucristo. Entonces, Filipenses, y en el capítulo 4, en cuanto a quizás dónde está puesta mi mirada, dónde está puesta mi visión, en cuanto a ir en pos de la vida eterna, entrar en la vida, entrar en esa vida, dejar todo esto para entrar en la vida. Porque bueno, el Señor mismo decía, no se puede servir a dos señores, o servir a uno y aborrecer al otro. Entonces no se puede en esto. En el Señor no hay tibiezas, no hay grises. El Señor mismo, vuelvo a citar el libro de Apocalipsis, frío o caliente, no hay tibieza. Entonces, o sí o no. Entonces aquí en Filipenses capítulo 4, y dice, vamos a ir directamente al grano y con esto concluimos. Dice, verso 19. Mi Dios, pues, suplirá. En cuanto quizás a riquezas. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta. ¿Puede ser que algo nos falte? Ahora la pregunta es, ¿en qué riqueza estamos pensando? ¿Estamos pensando quizás en la riqueza material? Es que me falta esto otro, me falta esto otro. Ojo, dice así, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme en cuanto a riquezas y poder entrar en la vida. Dice, conforme. Y aquí dice, no a mis riquezas,
No a lo que yo pudiese quizás tener el concepto de riqueza, sino que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Conforme a sus riquezas en gloria. ¿Dónde? ¿Dónde están esas riquezas? Dice, en gloria en Cristo Jesús. El Señor pues suplirá todo lo que os falta. Entonces, volviendo quizás a citar la iglesia de Esmirna, tú eres pobre, o sea, yo conozco tus obras y tu tribulación, que tú eres pobre, o sea, que de tu pobreza, pero eres rico. Por lo tanto, ¿dónde está nuestra riqueza? Otro texto quizás a citar, que Él es precioso. Él es precioso. Y así como para ya ir cerrando, en cuanto a aquello que es precioso, cuánto lo cuido, cuánto lo atesoro. Solamente, y con esta ilustración sí que termino, me recuerdo mucho que cuando el Señor me permitió comprarme mi auto, el auto que tengo, bueno, por gracia del Señor, los primeros meses, cuando yo me lo compré, porque evidentemente eso costó trabajo y todo lo que pudiésemos nosotros llamar dinero, y cuánto yo lo cuidaba, y cuánto yo lo aseaba, y cuánto yo cada domingo de cada semana yo lo lavaba, lo limpiaba, me preocupaba de él, porque para mí eso era una riqueza, para mí eso era algo de mucha estima. Y sin embargo, si Dios usted lo viera, me río, pero si hoy día usted lo viera, ahí está, juntando polvo. Y usted dirá, soy descuidado. Pero la pregunta ¿es el Señor para nosotros de cuidar? Es un tesoro a lo cual nosotros cada día le vamos con Él y es para Él un tesoro para nosotros. Él es nuestra riqueza. Y el ejemplo más conocido, que siempre quizás lo cito, pero para aquellos que han visto El Señor de los Anillos, como el personaje Gollum le llama mi precioso, mi tesoro. Y cuánto él fue capaz de hacer por causa de ese anillo de oro. Entonces, lo dejó todo. Lo dejó todo, porque después, bueno, ustedes pueden ver después quizás la película, pero como él lo cuidaba, le hablaba, le susurraba. La pregunta es, nosotros vamos antes, ¿es para nosotros el Señor nuestra riqueza? ¿Dónde está nuestra riqueza? El joven rico. ¿Qué bien haré para tener? Si quieres entrar en la vida, guarda mis mandamientos, obedecer la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, en este tiempo a poder guardar su palabra, porque es la única que nos va a poder guiar a poder entrar en esa vida. Por eso el Señor le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, para poder entrar en la vida, entrar en la tierra que el Señor nos ha prometido. El Señor nos ha prometido la vida, pero hemos de nosotros ir en pos de ella, alcanzarla, con firmeza, con perseverancia, creyéndolo al Señor, en medio de toda la aflicción, amado hermano, en medio de toda esa prueba, vamos adelante, vamos en pos de entrar en la vida. Dejemos todas aquellas cosas, nuestra casa, nuestro yo, es incluso nosotros mismos, para ir en pos del Señor. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde. Un gusto haber estado compartiendo con ustedes y que el Señor les bendiga. Amén.